Vamos a ir a Marcos capítulo 4, por favor, verso 26 al 34. Y este día el calendario litúrgico nos propone la siguiente lectura y la siguiente exposición bíblica, que se titula El crecimiento del reino de Dios. El crecimiento del reino de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que estamos en un reino, ¿cierto? En un reino espiritual, pero es un reino. Y muchas veces, porque es un reino espiritual, lo dejamos de lado o no le colocamos mucho enfoque, porque es algo que aparentemente no existe, pero sí existe. Amén. Es como el viento. El viento no lo vemos. ¿Usted ha visto el viento alguna vez? Hermano, no, nunca. Pero existe. Usted sabe que existe. Amén. Bien, vamos a las lecturas litúrgicas. Las lecturas litúrgicas del culto público y que se entrelazan con nuestra exposición bíblica que vimos hoy día. Vimos el Salmo 92, versículo 1 al 14, en el cual, hermanos, si ustedes se fijaron, es un llamado a la alabanza y a la gratitud hacia nuestro Dios. Amén. Este salmo, hermanos, nos invita a reconocer y celebrar las maravillas de Dios y su justicia. Al conectarnos con el pasaje que vamos a ver de Marcos, podemos ver que la parábola de la semilla que crece sin que el sembrador sepa cómo, nos enseña precisamente sobre la misteriosa obra de Dios en el crecimiento del reino. Así como el Salmo, alabamos a Dios por sus maravillas, en Marcos somos testigos de la maravillosa obra de Dios en el crecimiento del reino en nuestras vidas y en el mundo. Entonces la palabra clave ahí es alabanza y gratitud. Es la palabra clave que nos arroja el Salmo 92. Ezequiel, capítulo 17, verso 22 al 14, quizás les llamó la atención la profecía que nos dirige Ezequiel. Y es que nos muestra la promesa de Dios de establecer un reino próspero y duradero. En este pasaje, Dios promete plantar un cedro majestuoso que representa el reino de Dios, y bajo sus ramas encontrará refugio todas las aves del cielo. Y por último, encontramos la lectura que leyó nuestro presbítero hermano Rodrigo, 2 Corintios 5, del 6 al 17, en que el apóstol Pablo nos habla de la nueva vida que tenemos en Cristo. Nos dice que en Cristo somos nuevas criaturas y que las viejas formas de vivir han pasado. Gloria al Señor. Bien, estas lecturas se relacionan con Marcos y vamos a leer primero Marcos para luego ver la relación que tienen. Marcos capítulo 26, verso 34. Vamos a darle lectura. Y lo leemos puesto de pie, hermanos, lo leemos en voz alta, por favor. Ahí dice, 4, 26 al 34. Esta vez no me equivoqué, ¿no? No le puse otro texto. Amén. Bien. Leemos todos juntos, hermanos, con voz fuerte, incluso los niños. ¿Ya? Vamos. Decía además,
Así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola la compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Verso 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos que la lectura de este episodio, Señor, de estas parábolas, nos pueda abrir nuestra mente, abrir nuestro corazón y recibir tu enseñanza de este día. Pedimos que ella sea tu profecía, tu palabra, sea exhortada, sea de consolación y de edificación para nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Muchas gracias, hermanos. Tomemos nuestros asientos. Bien, entonces veíamos que la lectura de el Salmo 92, 1, 4, 11, 14 nos enseña precisamente que Dios obra en el crecimiento del reino. Y como vimos, los primeros versículos de esta parábola nos dice lo siguiente, nos dice que el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra. Duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. No sabemos cómo crece, pero crece. Entonces, el reino de Dios es así, hermanos. Así como el Salmo, alabamos a Dios por sus maravillas, en Marcos somos testigos de la maravillosa obra de Dios en el crecimiento del reino en nuestras vidas y en el mundo. La lectura de Ezequiel también al conectarlo con Marcos, vemos que esta parábola de la semilla de mostaza, ya estamos en la parábola de la semilla de mostaza, en el versículo 30-31, y ahí nos muestra cómo crece y se convierte en un arbusto grande. Esto refleja la promesa de Dios de un reino en un constante crecimiento y expansión. Y es lo que nos hablaba Ezequiel, ¿cierto? La promesa de este reino, y este reino que nosotros ya estamos viviendo, no es que vendrá, ya estamos en el reino, ya está establecido el reino. No es que establezcamos el reino, no es que tengamos que trabajar para establecer el reino de Dios. El reino ya está entre nosotros, lo dijo Jesús. Y el reino ya está entre nosotros, es justamente la iglesia del Señor la que trae, la que manifiesta el reino de Dios, ¿cierto? Amén. Y finalmente tenemos 2 Corintios 5, 16, 17, en que esta lectura nos relaciona con el pasaje de Marcos al destacar el crecimiento en el reino de Dios
como un proceso interior. Aquí en 2 de Corintios 5, 16, 6 al 17, hermanos, si ustedes se dan cuenta y lo analizan ahí en su casa, nos habla de un proceso interior que comienza y que va creciendo y que se va desarrollando y se va manifestando en el que dejamos de vivir nuestra vida pasada conforme a los vicios y comenzamos a vivir esta vida nueva conforme al Evangelio. Amén. Entonces eso es importante que lo sepamos y lo tengamos presente en la conexión que hay con las lecturas que leímos. Bien, los 3 puntos principales de nuestro mensaje, que se llama el crecimiento del reino de Dios, de Marcos 4, 26 al 34, son: 1, para los que anotan, la parábola de la semilla que crece, que veremos el verso 26 y 29, y hermanos, lo leeremos también, así que haremos participar. Giovanni, para que prepare el micrófono. El segundo punto es la parábola del grano de mostaza, que va desde el versículo 30 al 32. Y tercero, Jesús y el uso de las parábolas, que va del versículo 33 al 34. Lo primero, hermanos, que vamos a señalar es que las parábolas son historias usualmente con personajes y escenarios cotidianos que Jesús utilizaba para comunicar verdades espirituales de forma sencilla y recordables por todos los oyentes. Esas son las parábolas. Las parábolas son distintas a las alegorías, ya, porque hemos conversado por ahí con algunos hermanos y algunos tienen esa confusión. Las alegorías son totalmente distintas. Las alegorías es una invención de algo, de una realidad, que yo le doy otra realidad. Esto no, ya que las parábolas son historias que comunican verdades espirituales en formas sencillas y recordables para todos los oyentes. Bien, entonces vamos con la primera parábola, porque aquí en este texto se ven 2 parábolas. La primera es la parábola de la semilla que crece. Y le voy a pedir a mi hermana Carolina, por favor, con el micrófono que está allí, puedas leer Marcos 4, 26 al 29, hermana. Gracias. Decía además: así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Amén. Muchas gracias, hermana. Bueno, en este pasaje Jesús nos enseña acerca del crecimiento del reino de Dios. Y es interesante porque dice, así es el reino de Dios. O sea, que Jesús no está comparándolo, sino que está afirmando. Así es. Y Jesús, hermanos, es la única persona digna de poder decir cómo es el reino de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el Rey. Amén. Él es la única persona que nos puede decir, así es. Y es lo que nos está diciendo. Así es el reino de Dios. Y comienza a comparar con una semilla que se siembra en la tierra. Una vez sembrada la semilla, crece por sí sola. Aunque los agricultores no entienden completamente cómo ocurre este crecimiento. Mis hermanos, si ustedes han cultivado la tierra,
Es impresionante cómo uno lo que hace es preparar la tierra, siembra la semilla y ahí la deja, ¿cierto? Y después crece. Pero uno no sabe, no conoce el proceso interno que tiene la semilla. Bueno, esta ilustración nos muestra que el crecimiento del reino no depende únicamente de nuestros esfuerzos humanos, hermanos, sino de la soberanía de Dios. Amén. Entonces, el primer punto que tenemos enfatiza la soberanía de Dios en el crecimiento del reino. Y esto es interesante, mis hermanos, ya que en este pasaje la ilustración de un granjero sembrando semilla para describir cómo crece el reino de Dios de manera que podríamos decir misteriosa. Pero este misterio es para nosotros. Para Jesús no, para Dios no. Dios sabe que es así. Aunque no podemos ver su crecimiento, a través de la fe y la obediencia, la palabra echa raíces en nuestros corazones. Mis hermanos, la palabra siempre echa raíces en nuestros corazones. Al descansar en Cristo, a través de la oración y su palabra, el Espíritu Santo fomenta el crecimiento, aunque a menudo sea imperceptible para nosotros. Eso es algo maravilloso, mis hermanos, saber que aunque un granjero siembra una semilla, se va a acostar, no sabe cómo crece la semilla y llega un día y ve un brote. Es así como el Espíritu Santo trabaja en nuestro corazón. Ahora hay una sembradía, por decirlo de alguna manera, de semillas del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo está usando y cultivando y sembrando en los corazones. E incluso nuestros niños que aparentemente no escuchan, que aparentemente están en otra, pero a ellos también les va quedando la semilla de la palabra. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque la semilla es viva y eficaz, la palabra de Dios, y en su debido tiempo dará mucho fruto. Gloria a Dios. El segundo punto es que destaca la acción misteriosa y gradual en el crecimiento del reino. Aquí veíamos el versículo 28 que dice, y cuando el fruto está maduro, verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego primero yugo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Este pasaje continúa la ilustración agrícola para mostrar las etapas ordenadas del crecimiento. Aquí Jesús, como un experto agricultor, nos dice que primero produce hierba, luego espiga y luego grano maduro en la espiga. Es así, hermanos, como es también el crecimiento espiritual. Podemos llamar las etapas de la vida cristiana. Primero el nacimiento espiritual, luego el crecimiento progresivo en la gracia mediante la palabra y finalmente la madurez espiritual y los frutos del Espíritu. Gloria a Dios. Todo a su debido tiempo, según la soberana voluntad de Dios. Esto toma su tiempo, hermanos. ¿Nuestra responsabilidad es entonces apurar el crecimiento? No. Nuestra responsabilidad es permanecer. Es permanecer en Cristo a través de su palabra para que podamos producir cada vez más fruto. Gloria al Señor. La semilla entonces que crece es invisible sin que los agricultores sepan cómo sucede. De manera el Espíritu Santo obra en los corazones de las personas de una manera que a veces no podemos comprender completamente. El Espíritu Santo transforma los corazones
abre los ojos espirituales y lleva a las personas a aceptar a Jesús como su Salvador. Gloria al Señor. Y tercero, vemos que nos llama a confiar en Dios para el avance de su reino. Dice el verso 29, leámoslo. Dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El versículo 29 enseña que el reino de Dios crece de manera similar a la semilla que germina y crece. Al principio, el reino puede parecer pequeño o insignificante, pero con el tiempo crece y se vuelve poderoso. Dios es quien hace que el reino crezca. Y no necesitamos preocuparnos cómo sucede esto, hermanos. Gloria al Señor. Nuestra función es simplemente sembrar la semilla de la palabra de Dios y dejar que Dios haga el resto. Por lo tanto, este versículo nos anima ¿a qué? A que seamos pacientes. Y justamente es lo que nosotros no somos. Pero nos anima a que seamos pacientes en el crecimiento del reino de Dios. Gloria al Señor. Bien, vamos al segundo punto, la parábola del grano de mostaza, versículos 30 al 32. Me gustaría que lo leyera nuestra hermana Dayan, por favor. Ahí está el micrófono. Decía también, ¿a qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Amén. Gloria al Señor. Bueno, en esta parábola Jesús nos muestra el contraste que hay entre el pequeño comienzo, un comienzo escaso, casi imperceptible, y el gran crecimiento que tiene del reino de Dios. Lo primero que vamos a ver ahí es que resalta el contraste entre el pequeño comienzo y el gran crecimiento del reino. La parábola de semilla de mostaza nos enseña que el reino, que aunque aparentemente es pequeño, ¿usted ha visto la semilla de mostaza? Es casi imperceptible al ojo, ¿no? Es muy pequeñita, es muy pequeñita, es menos que un puntito. Bueno, es insignificante. Así es el reino de Dios. Es aparentemente insignificante en sus inicios, pero tiene un gran potencial de crecimiento y expansión. Y eso sucede adentro de nosotros. Adentro de nosotros puede ser imperceptible la semilla, pero comienza a crecer. Ahora Dios obra de manera misteriosa, utilizando medios aparentemente simples para lograr grandes cosas. El crecimiento del reino no depende de nuestros esfuerzos o de poder, sino de la obra del Espíritu Santo, mis hermanos. A pesar de su tamaño diminuto, el reino de Dios crece y se convierte en un arbusto grande, de tal manera que las aves del cielo encuentran refugio en sus ramas. Gloria al Señor. Esto nos habla nos enseña que de la expansión y el impacto transformador del reino de Dios. Mis hermanos queridos, muchas veces me he preguntado yo en lo personal por esta congregación, ¿por qué aparentemente no crece como quisiéramos? Pero el Señor luego me dice esta parábola. Me dice, acuérdate de la semilla de mostaza.
en comparación con otras. Yo conozco, entre comillas, a otros pastores que llevan 2, 3 años y tienen la iglesia llena, con 80, 100 personas. Bueno, ahí está la comparación mala, ¿no? Que cuando uno se compara con otro, ahí está, no son comparables. Incluso los hijos no son comparables entre ellos, porque cada uno es diferente, ¿cierto? Pero nosotros, ¿qué es lo que hacemos siempre? Los comparamos. Decimos, pero mira a tu hermano, pero mira a este. No lo deberíamos hacer, porque la verdad es que cada uno es diferente. Asimismo, el reino de Dios es diferente. Nosotros somos una congregación diferente a otras, pero somos parte del pueblo de Dios. Lo importante, hermanos, es que la palabra que es predicada sea lo más cercana a la Escritura y al espíritu de la Escritura. Amén. Vamos con el segundo punto. Nos enseña esta parábola del grano de mostaza. Nos enseña sobre la expansión y el impacto transformador del reino de Dios. En el versículo 32 profundiza y dice, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. El reino de Dios, hermanos, aunque tenga un comienzo humilde y pequeño, tiene el potencial de un crecimiento extraordinario. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! La influencia se extenderá y ofrecerá refugio y protección a un gran número de personas. ¡Gloria al Señor! Este versículo, hermanos, nos anima a tener confianza en el poder transformador del reino de Dios, incluso cuando parece insignificante en comparación con los desafíos del mundo. Gloria al Señor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Debemos comprometernos a ser parte del crecimiento a través de nuestras acciones y testimonio. Gloria al Señor. Y vamos al tercer punto, que nos habla de Jesús y el uso de parábolas. Versículos 33 al 34. Le voy a pedir a Giovanni que lea. ¿Quién quiere leer? ¿Quién quiere leer? Ya. Había pensado en Camila, pero como está con Samuel, ¿quién puede leer? Ahí, Cata, ¿lees tú o Cristóbal? Ya. Llévense el micrófono para allá. Ahí Cristóbal va a sacar la cara. Amén. Gracias, hermano. Versículos 33 y 34, por favor. Con muchas parábolas, con estas les hablaban las palabras conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaban, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Amén. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Bueno, en estos versículos Jesús explica la razón por qué enseñan parábolas y nos invita a escuchar con atención y entendimiento espiritual. La primera explicación es que nos explica la razón por la que Jesús enseña en parábolas. El verso 33 nos dice que Jesús usó intencionalmente, porque todo lo que hacía Jesús era intencional.
Por lo tanto, nosotros tenemos que tener también relaciones y conversaciones intencionales. Y Jesús usó intencionalmente las parábolas como un método de enseñanza. Las parábolas eran historias sencillas, y cotidianas que la gente podía entender fácilmente. Al usarlas, Jesús se aseguraba de que su mensaje fuera accesible a una audiencia amplia, incluso a aquellos que no tenían un conocimiento profundo de las Escrituras. Al usar parábolas, Jesús capturaba la atención de su audiencia y les permitía reflexionar sobre el significado detrás de sus palabras. Hermanos, el verso 33, veamos que dice, allí dice, con muchas parábolas, como esta les hablaba la palabra. Y dice, conforme a lo que podían oír. Esa frase es muy importante, conforme a lo que podían oír. Indica que Jesús no simplemente hablaba a la gente sin considerar su capacidad de comprensión, sino que Él adaptaba su nivel de enseñanza al nivel de entendimiento. Él adaptaba su enseñanza a su nivel de entendimiento. Y eso es muy importante, mis hermanos, ya que este versículo nos enseña la importancia de comunicar la verdad de manera clara y accesible. Al compartir nuestra fe o cualquier mensaje importante, debemos tener en cuenta el trasfondo y la capacidad de comprensión de nuestra audiencia. Gloria al Señor. Y último punto es que destaca la necesidad de escuchar con atención y entendimiento espiritual. Aquí vemos dos características. Gracias. Una que explica a Jesús por qué enseñaba las parábolas, y la otra es que él destaca la necesidad de escuchar con atención y entendimiento espiritual. Este versículo 34 dice, y sin parábolas no les enseñaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Aquí vemos dos aspectos importantes de la enseñanza de Jesús. Uno es su uso estratégico de las parábolas. Jesús usó las parábolas intencionalmente, como dijimos, para transmitir verdades espirituales a un público amplio. Eran historias sencillas que captaban la atención y servían como punto de partida para la reflexión. Segundo, es que esta enseñanza más profunda era para los discípulos. Jesús, hermanos, hacía... no es que él hiciera una excepción de personas, pero él se daba cuenta que existía una multitud que lo seguía por motivaciones incorrectas y habían los discípulos que lo seguían con la motivación correcta que ellos querían conocer a Jesús. Los discípulos entonces recibían una explicación más detallada de las enseñanzas de Jesús en privado. Esto implica que las parábolas por sí solas no agotan la profundidad del mensaje, sino que servían como un trampolín, un punto de partida para una comprensión más completa. Aquí, hermanos, este versículo nos enseña que la enseñanza efectiva puede requerir diferentes métodos. A veces las historias sencillas e ilustraciones pueden ser más efectivas para transmitir un mensaje inicial, pero en otras ocasiones se necesita un enfoque más profundo y detallado para una mayor comprensión. Al utilizar las parábolas, Jesús nos está invitando a profundizar en el estudio de sus enseñanzas. Es vital, hermanos, que recordemos que Jesús nos habla a través de su palabra y nos invita a profundizar en el estudio de sus enseñanzas. No nos tenemos que quedar solamente con la explicación que Jesús da acerca de sus parábolas, sino que tenemos que ser como los discípulos,
Tenemos que preguntarle, bueno, Señor, ¿qué quisiste decir con lo que dijiste? Y de cierta forma, eso es lo que muchas veces tenemos que hacer cada día cuando abrimos la Escritura y nos dedicamos a escudriñar. En otras palabras, le decimos, Señor, ¿qué quisiste decir con esto? ¿Cierto? ¿Qué quiere decir? A ver, yo muchas veces me lo digo, Señor, ¿qué quiere decir con esto? ¿Qué quiere? Y ahí me rompo la cabeza y está ahí porque uno ve el contexto, los versículos anteriores, los versículos después, y uno se da cuenta, gloria al Señor. Y eso es lo maravilloso y es lo atrayente de la palabra de Dios. Así que, hermanos, tenemos que dedicar tiempo a leer, a meditar y a estudiar las Escrituras. ¿Por qué? Porque nos acercamos más a la verdad revelada por Jesús y nos capacitamos para vivir de acuerdo a sus enseñanzas. Conclusión, hermanos. La primera nos dice que la parábola de la semilla que crece. Jesús nos está enseñando que el crecimiento del reino de Dios es un proceso misterioso y divino. Amén. Al igual que la semilla, que una vez sembrada crece sin que sepamos cómo, Dios actúa en silencio en el corazón de aquellos a quienes compartimos el Evangelio. Qué interesante es eso lo que está mostrando ahí. Si tuviéramos que decirle a nuestros hijos y preguntarles, a ver, Josué, me imagino a Josué en la noche tomando once, ¿cierto? Y a Josué le pregunta al papá, ¿qué es lo que quiere decir la parábola de la semilla que crece? Y Josué le dirá que Dios, papá, actúa en silencio con nuestro corazón. Que Dios actúa en el silencio en el corazón. Gloria a Dios. Eso habla de la parábola de la semilla que crece silenciosamente, pero está creciendo. Gloria al Señor. La segunda parábola del grano de mostaza, reflexionamos y nos mostró que el reino de Dios, aunque comienza de manera pequeña e insignificante, tiene el potencial de crecer y expandirse de una manera asombrosa. Entonces Josué nos dirá, bueno, papá, Dios expande su reino. Aleluya. Dios expande su reino. Bendito sea Dios. Y tercero, Jesús y el uso de las parábolas. Las parábolas nos desafían a examinar nuestros corazones y a cuestionar nuestras motivaciones y a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Y ahí Mariano le responderá a su papá la tercera pregunta. Jesús y el uso de las parábolas le dirá, bueno, papá, tenemos que examinar nuestros corazones. Amén. Entonces tenemos aquí estas tres conclusiones, hermanos, son las que nosotros podemos incluso hoy día poder transferirle a nuestros hijos. Primero, la parábola de la semilla que crece, ¿cuál es? Todos dígamelo. ¿Cuál es la primera conclusión de la parábola de la semilla que crece? Dios actúa en el silencio en el corazón. Amén. Gloria al Señor. Entonces, Jonathan le preguntará a su hija y su hija le responderá. ¿Cómo le responderá a Estefanía? Estefanía le responderá, Dios actúa en el silencio en el corazón. Amén. La segunda parábola del grano de mostaza, todos juntos, es que Dios expande su reino. Y la tercera conclusión, que Jesús en el uso de las parábolas, Él examinar nuestros corazones. Gloria al Señor. Puesto de pie, hermanos. Así que
Es momento, pongámonos de pie, hermanos, es momento de desafiarnos entonces a confiar en el crecimiento del reino de Dios y que seamos partícipes activos en su expansión. No importa cuán pequeños o insignificantes puedan ser nuestros esfuerzos, tengamos la certeza de que Dios obrará a través de ellos. Gloria al Señor. Yo siempre pienso en la labor de los profesores, hermana. Un profesor cada día pone una semilla en el corazón de los niños, ¿cierto? Y después, y uno se olvida de la semilla que puso, ¿cierto? Se olvida. Pero después, al cabo de 4 o 5 años, por ejemplo, tú tienes alumnos más grandes, ¿no? O sea, alumnos que han subido de curso, por ejemplo, alumnos de octavo. ¿Tienes alumnos de octavo? O sea, alumnos que hoy día están en octavo y que estuvieron en primero o segundo contigo, ¿cierto? El primero contigo. Y ahora en octavo. Y te sorprende, ¿no? Decir, wow, ¿cómo ha crecido? Bueno, ese es el crecimiento del Espíritu Santo en nuestros corazones y el crecimiento que nosotros tenemos que esperar por la palabra de Dios, sobre todo nuestros hijos, hermanos. Así que sembremos con fe. No porque tú le compartes algo de qué sé yo, 1 minuto o de 30 segundos, no va a surtir el efecto. Surge el efecto, hermanos. Una mirada, un llamado de atención, una palabra de ánimo nos ayuda, les ayuda a tus hijos, hermanos. Así que no permitamos que el temor o la duda nos detengan, sino que confiemos en la promesa de Dios que su reino crecerá y se extenderá, hermanos. Amén. Hermanos, permítanme cerrar este sermón con una oración, invitándolos a aplicar prácticamente lo que hemos aprendido hoy. Oremos al Señor. Amado Padre Celestial, te agradecemos por la enseñanza de tu Hijo Jesús sobre el crecimiento del reino de Dios. Ayúdanos a confiar en tu plan divino y a ser participantes activos en su expansión. Danos, Padre, la valentía y la perseverancia para sembrar la semilla del Evangelio en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Oramos, Padre, para que el Espíritu Santo nos guíe y anime mientras compartimos el mensaje de salvación. Que nuestras palabras estén llenas de amor y de compasión, y que nuestras acciones reflejen tu gracia y misericordia. Señor, capacítanos. Te pedimos que nos capacites para ser embajadores del reino, llevando esperanza y transformación a través de nuestras vidas. Te pedimos, Señor, que nos des oportunidades para compartir tu amor y tu verdad con aquellos que necesitan escuchar tu palabra. Permítenos ver el crecimiento del reino a medida que responden a tu llamado y experimentan tu gracia salvadora. En el nombre de nuestro Salvador y Señor Jesús, oramos. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos dé el coraje y la determinación para ser partícipes activos en el crecimiento del reino de Dios. Que sus vidas sean testimonios vivientes de su amor y su gracia. Y que sigamos sembrando la semilla del Evangelio y confiando en que Dios hará crecer lo que hemos sembrado. Así que, hermanos, continuemos en la fe. Continuemos en la fe, mis hermanos y hermanas. Que el Señor nos guíe y fortalezca en su caminar con Él. Amén.
daremos la gloria. Eres el Salvador. Bendid, glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro divino Dios. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Amén. Nuestro Señor es nuestro Salvador. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Vamos a pasar al servicio de las ofrendas. Amén. Como dice su palabra, Dios ama al dador alegre. Y es una bendición poder ofrendar a nuestro Señor, que por su gracia Él nos da todo lo que nosotros tenemos, ¿cierto? Él es nuestro proveedor, nuestro ayudador, y Él sin duda nos ha